Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a nuestro primer Mesacast en español. Es un placer recibirlos a todos. Nuestro primer Mesacast tiene el tema de gestión de proyectos en la era de IA, sinergia entre calidad, liderazgo y soft skills. Mi nombre es Lorena Hernández y estaré haciendo la conducción de este Mesacast. Estoy muy feliz de que nos estén acompañando. Antes de comenzar nuestro debate, nos gustaría que nos colocaran en el chat de dónde nos están asistiendo para conocer un poco de quién es nuestra audiencia internacional. Entonces, coloquen ya de qué país nos están asistiendo. Será un placer contar con ustedes a lo largo de este Mesacast. Bueno, este Mesacast fue pensado con la intención de crear un espacio especial para compartir ideas, debates sobre temas relevantes del mercado actual y traer personas también que conozcan sobre el tema y crear un espacio de esa discusión, ese debate. Optamos por el formato online porque así podemos llegar a una mayor cantidad de personas y dependiente de la ubicación, podemos traer a todos hasta aquí, hasta nuestra mesa, para contar un poco sobre estos temas relevantes. Este Mesacast es patrocinado por el curso MBA USP-ESALQI, que es un programa de posgraduación reconocido por la USP, Universidad de São Paulo, una de las 100 mejores universidades del mundo y reconocida por la consultoría británica QS como la mejor de América Latina. Y nuestro MBA en gestión de proyectos es un programa innovador que tiene como objetivo formar profesionales que conozcan cómo moverse con los retos del mercado actual, con un profesorado altamente calificado y una metodología moderna. El curso proporciona una formación sólida, ya tiene experiencia con alumnos internacionales de los cursos de español e inglés y, en fin, ya entrando en el tema de hoy, donde el escenario de la inteligencia artificial redefine el futuro, la gestión de proyectos también adquiere nuevas dimensiones, combinando tecnología, calidad y requiriendo también de nuevas habilidades humanas. La sinergia entonces entre IA, liderazgo y soft skills surge como la clave para enfrentar esos nuevos desafíos. Hoy entonces exploraremos algunas cuestiones, puntos interesantes sobre inteligencia artificial, lo que está transformando la gestión de proyectos con esta nueva era y cómo las habilidades humanas siguen siendo esenciales en este contexto. Y por supuesto, su participación es imprescindible. Entonces, todas las preguntas, todas las dudas coloquen aquí en el chat, por favor, que tendremos un espacio para debatirlas y, en fin, aclarar todas las dudas que tengan. Para hacer aún más enriquecedora nuestra discusión, tenemos la presencia del profesor Daniel Tace Velázquez, profesor calificado y con experiencia en la área de gestión de proyectos e ingeniería industrial. Profesor Daniel es ingeniero industrial, máster en metrología y doctor en ingeniería de producción. Cuenta con amplia experiencia académica y profesional en las áreas de ingeniería de producción, gestión de proyectos y administración, gestión de la industria 4.0. Actualmente es profesor de la educación superior en Brasil y también actúa como profesor tutor en el MBA de la USP-ESALQI de gestión de proyectos desde 2019, contribuyendo a la formación de profesionales calificados en el área. Bienvenido, profesor. Es un placer tenerlo aquí para compartir sus conocimientos y experiencias y estoy segura de que será muy enriquecedora y la audiencia también disfrutará de su experiencia. Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes a todos que nos acompañan. Agradezco mucho la invitación para conversar un poco sobre gestión de proyectos, inteligencia artificial, sinergia entre calidad y habilidades, soft skills. Y estoy a disposición para conversar un poco con el público que nos acompaña también. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Y para comenzar ya debatiendo, me gustaría, para colocarnos todos en la misma página, digamos así, que nos defina con sus propias palabras qué sería proyectos y gestión de proyectos. Bueno, proyectos, según la definición del PMI o el Instituto de Gerenciamiento de Proyectos, es un esfuerzo temporario
con inicio y fin predefinidos para crear un resultado único que puede ser un producto, un proceso o un servicio. Por el carácter temporal, muchos recursos son destinados a esa gestión de un proyecto. Entonces, el hecho de ser temporal lo hace exclusivo, lo hace único con un objetivo predefinido. Entonces, más o menos eso es un proyecto. Ya la gestión de proyectos implica varias etapas y procesos que comienzan con la iniciación o el inicio, planificación, realización, monitoreo y control y cierre de un proyecto, que ya definimos lo que era. Para realizar esas etapas de gestión, son invertidos muchos recursos financieros, tecnológicos, humanos. Entonces, el proceso de gestión implica administrar correctamente y distribuir correctamente esos recursos a lo largo de todas esas 5 etapas, esos 5 procesos de gestión, para que el proyecto tenga éxito y atienda al objetivo definido inicialmente y él sea concluido con la calidad requerida, en el tiempo necesario, con el uso de recursos de forma eficiente, sin impactar el objetivo inicial definido hasta su finalización. Perfecto. Entonces, un poco para traducir, yo puedo decir que un proyecto puede ser una boda, planificar un viaje, construir un edificio, disminuir la mortalidad de nacidos de un país. Es decir, puede ir desde algo simple hasta algo más complejo. Y la diferencia reside en cada uno de esos proyectos en la complejidad, exactamente. Porque obviamente Correcto. Reducir la tasa de mortalidad infantil de un país no es tan complejo como preparar una boda, por ejemplo. Entonces, uno es más complejo. Es más complejo. Exacto. Reducir la tasa de mortalidad. Entonces, hablando de complejidad, quiero entonces aprovechar ya para entrar en el tema de inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Pero también quisiera entonces definir qué sería inteligencia artificial con tus palabras. Bueno, ya definimos proyectos, ya definimos gestión de proyectos. Inteligencia artificial hoy es un algoritmo, un conjunto de algoritmos que están programados para procesar, almacenar y entender cierta cantidad de datos. La inteligencia artificial obviamente pretende imitar la inteligencia humana por medio de ese procesamiento de las grandes cantidades de datos que están en las plataformas online digitales de acceso abierto y a partir de una configuración de lo que se llama aprendizaje de máquina. Machine learning. En inglés machine learning, en portugués aprendizado de máquina. La inteligencia artificial configura esas informaciones y cuando interactúa con los humanos, respondiendo preguntas, sugiriendo, en fin, en las diferentes áreas, aquello que fuera preguntado, la inteligencia artificial suministra, fornece una respuesta lo más próximo posible a aquello que se espera resolver cuando consultada. Exacto. Básicamente la IA intenta replicar la inteligencia humana. La diferencia es que acaba también creando, igual que la inteligencia humana, lo que quiere decir la diferencia con la automatización, que muchos acaban confundiendo. La automatización apenas ejecuta tareas repetitivas y predefinidas. La IA ya acaba siendo un poco más creativa y se asemeja mucho a la inteligencia humana. Porque quería solo definir esto para que no haya confusión, automatización, inteligencia artificial. Entonces ya colocamos en la mesa las principales definiciones, gestión de proyectos, inteligencia artificial, y entonces voy con mi primera pregunta sobre el tema de hoy, que sería, profesor, ¿cómo la inteligencia artificial puede integrarse hoy a la gestión de proyectos? ¿Cómo ella puede ayudar y mejorar, optimizar la gestión de proyectos? Bueno, la inteligencia artificial, como sabemos, es una herramienta que facilita mucho el trabajo de los humanos. Entonces, una de las etapas principales en la gestión de proyectos
es exactamente ese proceso de planificación, que es muy complejo, muy demorado y demanda de muchos recursos. Y hoy la inteligencia artificial consigue, por ejemplo, automatizar tareas repetitivas a partir de la definición de un determinado objetivo específico que atienda de forma más precisa aquel proyecto que se espera desenvolver. Otro punto, por ejemplo, que la inteligencia artificial ayudaría es sobre la organización de cronogramas o propuestas de caminos, ¿no?, a seguir, de cronogramas más específicos con tareas mejores definidas y prever esa duración de esas tareas para que el cumplimiento sea lo más próximo de 100% posible. Otra oportunidad que la inteligencia artificial presenta, ¿no?, para la gestión de proyectos es, según algunos artículos que yo estuve investigando, reduce en 30% el tiempo de planificación y en 25% el consumo de recursos financieros para gerenciar y ejecutar, gestionar y realizar un proyecto desde el inicio hasta el fin. Es claro que tiene otras funcionalidades y oportunidades, por ejemplo, el uso de gemelos digitales para proyectar tubos que están subterráneos, que necesitan ser cambiados o necesitan de algún mantenimiento. Proyectos de mantenimiento usan ese tipo de recursos de inteligencia artificial que se llaman gemelos digitales para proyectar dónde exactamente está la tubulación o el tubo sin necesidad de excavar y extraer el tubo, en fin, gastando más recursos. Más o menos así sería el uso de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos, planificación, cronograma, gestión de riesgos. En la gestión de riesgos, por ejemplo, se realiza una previsión de los posibles fallos que aquel proyecto podría tener a partir de variables como clima, partes interesadas, falta de recursos. En función del escopo, del alcance de aquel proyecto, parámetros y datos son fornecidos, por ejemplo, son suministrados o incluidos en un software de inteligencia artificial, y a partir de ese análisis el software indicaría cuáles riesgos potenciales podrían ocurrir en aquel tipo de proyectos si no atendidas algunas variables como las que mencioné. Perfecto. Y además, yo creo que además del área de gestión de proyectos, una cosa que ya trae mucho la inteligencia artificial es que ahorra mucho en tareas administrativas, ¿no? También. Entonces ella auxilia en todo ese proceso. Yo creo que por eso también disminuye tanto el tiempo de los proyectos, un 30% como dijiste, y todas esas cuestiones de tiempo y costo, porque acaba mejorando mucho esas cuestiones, esas tareas, actividades administrativas que acaban demorando y que no son cruciales, ¿no? Y permiten que las personas entonces se dediquen más a esa parte estratégica de la gestión de proyectos. Y entre esas actividades administrativas, un punto importante sería la comunicación entre los equipos. Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, por medio de la creación de chatbots o aplicativos específicos para aquel tipo de proyecto, habría una comunicación en tiempo real, a pesar de las herramientas de comunicación que tenemos hoy, redes sociales, específicamente sobre un área de conocimiento específica, por ejemplo, sea calidad, recursos, personas. A partir de algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, también se podrían dimensionar los equipos que son necesarios para un tipo de proyecto, sin necesidad de hacer aquello que nosotros estudiamos cuando hicimos la carrera de organización de tiempos y métodos, haciendo tablas y calculando a mano o con calculadora cuántas personas eran necesarias en un equipo y qué tareas iban a realizar. La inteligencia artificial hoy consigue hacer eso apenas incluyendo algunas variables. El algoritmo lo procesa y ya retorna en cuestiones de un minuto esas respuestas. Exacto, con los datos históricos más el algoritmo, lo que nosotros nos demoraríamos días haciéndolo en cuestiones de minutos. Y cuando mencionaste la cuestión de comunicación, un poco que ya aprovecho entonces
para mi segunda pregunta, ¿cuáles serían entonces las soft skills más relevantes para estos líderes o gerentes de proyectos y cómo estas habilidades pueden complementar el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial? Correcto. El PMI, tanto en la sexta edición, que es la que más recuerdo haber leído más, en la séptima y en la octava ainda no salió, recomienda o presenta, ¿no?, el triángulo de habilidades para los gerentes de proyectos. Y destaca tres. Una es no apenas las habilidades técnicas o lo que llamamos de hard skills, ¿no? Habilidades técnicas que incluyen dominio de softwares, exactamente como software de inteligencia artificial generativas, dominio de herramientas de gestión o técnicas de optimización de procesos, por ejemplo. Ese es una de las vertientes del triángulo. La segunda es habilidades en negocios, para gestionar negocios. Entonces, todo proyecto con valor de mercado, que no son proyectos de organizaciones no gubernamentales o proyectos sin fin de lucros, proyectos que generan lucro, necesitan de una gestión del negocio como un todo, y esa es una de las segunda habilidad que se requiere para para gestionar ese tipo de proyectos con el complemento de tecnologías, ¿no? Y la tercera sería el liderazgo. Potencializa el liderazgo. ¿Y cómo la inteligencia artificial potencializa el liderazgo? Exactamente por medio de una comunicación más efectiva con el equipo a partir de esas herramientas. La resolución de problemas, por ejemplo, el gerente necesita ser capaz de saber resolver problemas y solucionar conflictos internos del equipo, y eventualmente no acompañado mucho de la inteligencia artificial. No obstante, encontrar soluciones específicas a determinados problemas que no necesariamente la inteligencia artificial ayuda, podría impactar negativamente también. Entonces, debe haber una separación entre lo que la inteligencia artificial ayuda y lo que impacta. Más o menos, no sé si respondí tu pregunta. Sí, exactamente. Y también, partiendo ya, también complementando para la tercera pregunta, los desafíos entonces que exactamente traería la adopción de esa inteligencia artificial en la gestión de proyectos, especialmente en términos de organización. ¿Cuáles estrategias se podrían adoptar para superar esos desafíos? Bueno, las estrategias que se podrían usar para superar esos desafíos sería entender la inteligencia artificial como una aliada y no como un objeto o un algoritmo que va a eliminar el trabajo humano, por ejemplo. Exacto. Entonces, entender que la inteligencia artificial debe formar parte de la cultura organizacional, o la cultura organizacional de la empresa debe estar un poco más direccionada a insertar la inteligencia artificial dentro de los procesos de trabajo. Eso ayudaría mucho a eliminar ese desafío. No recuerdo quién fue, si fue Deming, alguno de los gurús, que la cultura organizacional devora la estrategia en el desayuno. Entonces, la cultura organizacional obviamente sí apegada al uso de esas nuevas tecnologías, los proyectos y los recursos que aquella empresa destina para gestionar ese tipo de proyectos sería más viable. Exacto, porque yo creo que el principal de los desafíos con esta nueva tendencia es esa resistencia al cambio, primeramente, ese miedo que existe de, la IA viene a sacarme de mi puesto de trabajo, a sustituirme 100% de mi puesto y me voy a quedar sin empleo. Yo creo que todo lo contrario,
la intención con la IA es que seas un conocedor mejor de la IA, te aproveches entonces de esas habilidades, capacidades y conocimientos en segundo que te puede traer la IA y que trabajen simultáneamente. Yo a veces pienso, por ejemplo, una secretaria de 1980, las capacidades que pedían, que sepa escribir con la máquina de escribir y que sepa atender teléfono. La secretaria de 2020, por ejemplo, que sepa escribir en la computadora, que sepa atender WhatsApp, que sepa administrar una planilla de Excel. Y la secretaria de 2035, que sepa, por ejemplo, además de atender computador, WhatsApp, que sepa utilizar IA. Pero no va a sustituir, por ejemplo, los puestos de trabajo, los empleos. Va, como dicen muchos futuristas, vendrá la singularidad, ¿no? El trabajo hombre-máquina serán uno solo. Entonces, no habrá esa paridad, ¿no? Entre hombre y máquina y ya. Y es la tendencia también que viene con la industria 5.0, que va un poco más allá de la 4.0, y que esa industria 5.0 viene trabajado aliado, el hombre aliado con la IA, y trae mucho esa parte de trabajo con soft skills, empatía, etcétera. Y aprovechando también un poco de ese tema, quería preguntar, ¿cómo es la literatura? Trata con tu experiencia en la industria 4.0 y gestión de proyectos, ¿cómo ha contribuido entonces la integración de las tecnologías, la de la IA, para mejorar la calidad y la innovación en proyectos? Bueno, si te refieres a la integración de la inteligencia artificial a la gestión de proyectos, exactamente una de las vertientes es la mejora de la calidad y los cronogramas, por ejemplo. Ahora, la inteligencia artificial es una de las tecnologías facilitadoras de la industria 4.0. Manufactura aditiva, inteligencia artificial, RFID, que es identificación por radiofrecuencia, sistemas físicos cibernéticos. Entonces vemos que entre las tecnologías una es la IA. Mejora la innovación a partir de exactamente prever o sugerir herramientas para usar para la gestión de un determinado proyecto en función del alcance. Los cronogramas son previstos con más facilidad a partir de la definición de actividades precisas y más técnicas y con menos duración. La calidad, por ejemplo, la IA permite el monitoreo en tiempo real de los procesos de fabricación, que puede ser un proyecto, mejoría de un proceso, implantación de una grande industria en un determinado lugar, y a partir de esa implantación de la grande industria, la inteligencia artificial y los procesos de fabricación están estrechamente relacionados, porque la inteligencia consigue prever alguna falla en aquel proceso que tal vez en el proyecto del proceso no se definió, y hoy la inteligencia artificial conseguiría hacer eso. Fomenta la innovación también porque, por ejemplo, productos que podrían ser proyectados o mejorados siguiendo 5, 6, 10 etapas de desarrollo, entre generación del concepto, clasificación de los conceptos, producción, lanzamiento al mercado, testes, verificar si el cliente está de acuerdo con el producto final. Hoy la inteligencia artificial no tendría que pasar tanto por todas esas etapas y evitaría que el producto llegara al mercado con alguna deficiencia que después tuviera que ser retirado para reajuste. Entonces, la inteligencia artificial ayuda en la innovación de productos y en el desenvolvimiento, acortando, ¿no?, las etapas para ese desenvolvimiento. Y en el área de medicina, por ejemplo, la inteligencia artificial en proyectos de desarrollo de productos para implantes, la inteligencia artificial por medio de la impresión tridimensional, que usa algoritmos de aprendizado de máquinas de inteligencia artificial para leer con un escáner, por ejemplo, la parte del cuerpo humano que necesita ser
proyectada, también contribuye en ese sentido. Y no solo en la medicina, en la industria y en la gestión de proyectos, en todas las áreas sociales, de investigación de recursos hídricos para llevar agua a lugares que no se consigue llegar fácilmente. Tú estudiaste en la maestría logística humanitaria. Entonces, la inteligencia artificial, por medio de la proyección de desastres naturales, permite que proyectos sean desarrollados para llevar, en función del desastre natural, las soluciones a aquel lugar antes de que suceda. Entonces, la inteligencia artificial también ayuda en proyectos de logística humanitaria. Acorta también la cadena de suministros, todo relacionado a la industria 4.0, exactamente por eso, porque antiguamente no, de 2010 para abajo, ¿no? Antes del surgimiento de la diseminación de la industria 4.0, las cadenas logísticas, las cadenas de suprimentos eran muy largas. Entonces, entre el producto cuando era demandado hasta que llegaba al cliente, demoraba un tiempo considerable. Hoy, con proyectos de inteligencia artificial, con una impresora 3D en China y el fornecedor, el proveedor de un producto en Estados Unidos apenas envía por un mensaje de correo electrónico el código de una determinada pieza, y en China es solo recibir el código, imprimir el producto y está allí disponible para el mercado. Entonces, proyectos de producción, de proyectos sociales, proyectos empresariales como este que te comenté, son efectuados de una forma más rápida por medio exactamente de la inteligencia artificial. Interesante lo que me comentas, porque viendo algunos artículos sobre la inteligencia artificial y aplicación y gestión de proyectos, leí una revisión sistemática de la literatura y las empresas, los sectores industriales que más trabajan, utilizan esto, es la industria de construcción civil y la parte de tecnología de la información. Pero los ejemplos que dabas, por ejemplo, de medicina, logística, humanitaria, salen totalmente de estos sectores y evidencian que es súper aplicable y traería disminución de costos, agilidad también en el tiempo, sobre todo en la parte logística humanitaria, que es una parte tan susceptible que está asociada a desastres, a personas que acaban quedando sin casas, en fin, vulnerables. Y ayudaría tanto a prevenir cuanto también a gerenciar mucho la cuestión de donación, que es algo muy susceptible, ¿no? Cómo gerenciar esa cadena de suministro para esas personas que le lleguen más rápido, en fin. Y en cuanto comentabas también que estábamos hablando sobre la parte de competencias, pensaba un poco de una vez que sea aliada, cómo es que yo me puedo aliar, ¿no? Otra sería esa cuestión, cómo me puedo aliar a la inteligencia artificial un poco para actualizar mi puesto de trabajo, no perder mi puesto de trabajo y aprovechar esa ventaja que nos trae la inteligencia artificial. Y pensaba mucho entonces esa parte del liderazgo que tiene que trabajar mucho con esa parte de capacitación, tanto para que las personas no tengan esa resistencia al cambio, como para que sepan trabajar aliado con la inteligencia artificial, capacitarlos cómo trabajar y sobre todo cómo generar un prompt, que digamos así, el prompt es cómo yo le doy un comando a la inteligencia artificial, que va a hacer toda la diferencia. Por ejemplo, a veces yo quiero que la inteligencia artificial me haga una planificación de un proyecto de un edificio, por ejemplo, pero no le pregunto bien y acaba mandándome cualquier cosa que no tiene nada que ver. Entonces, crear un prompt bien detallado, elaborado, hace toda la diferencia. Entonces, es una parte interesante que las personas que quieren trabajar
asociado con la inteligencia artificial, es importante esa parte de capacitación. Algunos puntos que yo quería también comentar sobre cómo la inteligencia artificial vinculada a la industria 4.0 facilita esa gestión de proyectos. Ya comenté sobre el desarrollo de nuevos productos y muy cerca del desarrollo de nuevos productos, una de las etapas también es la etapa, por ejemplo, de simulación y modelado de aquellos productos. Antiguamente, con las metodologías de desenvolvimiento, de desarrollo de productos que ya comenté, que son generación del concepto de la idea del producto, clasificación del concepto, prototipo preliminar, desarrollo de un prototipo preliminar, evaluación y mejoría de ese prototipo y después producción. La inteligencia artificial vinculado a la industria 4.0 en proyectos de desarrollo de productos innovadores. La simulación y el modelado permite también acortar esas 5 etapas. Entonces, apenas con inserir las variables y parámetros que la persona quiere para aquel determinado producto y la funcionalidad, la inteligencia artificial a partir de tecnologías como la industria 4.0, o sea, la inteligencia está dentro de la sombrilla, ¿no?, de industria 4.0, permite ese modelado un poco más preciso y más próximo, más exacto y más próximo de aquello que el cliente quiere. Y la personalización en masa también es una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial y ese vínculo con la industria 4.0, exactamente por eso, porque hoy quien consigue comprar una impresora tridimensional es capaz de producir por medio de la inteligencia artificial y del uso de softwares generativos, ¿no?, de inteligencia artificial, cualquier tipo de producto bajo demanda. Entonces es uno de los aspectos también interesantes sobre la gestión de proyectos de producción, o sea, gestión de proyectos de productos y inteligencia artificial en industria 4.0. Esa parte de personalización que abordaste es una propuesta también de la industria 5.0 y estaba estudiando eso porque así es inminente ya el uso de la inteligencia artificial. Viene desde la industria 4.0 y la industria 5.0 trae mucho esa colaboración hombre-robot. Y estaba haciendo un análisis, por ejemplo, la industria 1.0 vino alrededor de 1800. 100 años después vino la industria 2.0. 100 años más, las 3.0. Pero me llamó la atención, por ejemplo, la industria 3.0 apareció por alrededor de 2000, años 2000. La industria 4.0 en alrededor de 2010, o sea, 10 años de diferencia, mientras que las 3 anteriores tenían 100 años de diferencia. Que una acabó y la otra comenzó. Exacto. Pero lo que me llama la atención es la proximidad de las industrias de los últimos 10 años, ¿no? La industria 3.0 con la 4.0 tiene 10 años de diferencia, mientras que la industria 1.0 con 2.0 con 3.0 tiene 100 años de diferencia. Y de la misma forma la 5.0, que trae esa realidad inminente del uso de la inteligencia artificial, los sistemas cognitivos y la personalización, que son esas nuevas características que también tienen 10 años de diferencia, y entonces acaba siendo inminente esa nueva utilización de la inteligencia artificial, esa nueva industria, revolución industrial, digamos así. Y quería aprovechar, profesor, también para que nos cuente un poquito más cómo esa inteligencia artificial, esas novedades del mercado con uso de robot, hombre, personalización, gestión de proyectos, puede ser aprovechado para quien esté interesado en cursar nuestro curso de MBA en gestión de proyectos de la USP ESALQui. ¿Cómo es este curso que prepara a los estudiantes, a los profesionales para esos desafíos del mercado?
Muy buena tu pregunta. Quien nos está viendo dirá, bueno, ¿y por qué están hablando tanto de gestión de proyectos, inteligencia artificial, industria 4.0, calidad, soft skills? Y es exactamente porque el MBA de la USP, de la Universidad de San Pablo, que estudia la gestión de proyectos, trae dentro de sus módulos de estudio, de trabajo, todas estas vertientes. Entonces hay módulos direccionados a la industria 4.0, hay módulos direccionados al uso de inteligencia artificial para análisis de grandes bases de datos relacionadas a estos proyectos. La inteligencias artificiales generativas, ¿no? Que son los que se conocen hoy como estas inteligencias artificiales que consiguen suministrar para quien está interactuando con ellas respuestas a determinados prompts, que es lo que mencionabas. Y el MBA de la USP y de la Escuela Superior de Agricultura, Luis de Queiroz, de la Universidad de San Pablo, trae estas cuestiones que nuestros alumnos consiguen aprender cómo usar inteligencia artificial en diferentes tipos de proyectos, cómo usar la inteligencia artificial para gestionar los datos relacionados a este proyecto, cómo optimizar los recursos financieros y tecnológicos, cómo definir el alcance correcto de un proyecto, cómo gestionar la calidad en el desarrollo de aquel proyecto, cómo integrar los procesos de gestión, cómo administrar correctamente los costos y reducirlos al máximo para que el proyecto tenga ventaja competitiva entre los competidores que gestionan proyectos similares, y todas las áreas de conocimiento, las 9, 10 áreas de conocimiento que estudia la gestión de proyectos potencializadas por la inteligencia artificial, que es una nueva tendencia de los últimos 2, 3 años, son tratadas en nuestro MBA. Y nuestros alumnos consiguen profundizar esos conocimientos y aplicarlos en cualquier sector. El cuerpo docente del MBA es muy capacitado, son profesores de la Universidad de San Pablo con mucha experiencia en todas las áreas de conocimiento y en todas las vertientes y aplicaciones de la inteligencia artificial y en el análisis de grandes volúmenes de datos para desarrollar un proyecto de inicio a fin, sea cual sea el área que un potencial alumno le gustaría trabajar. Y una duda que puede tener cualquier hispanohablante que nos esté acompañando. Universidad de São Paulo, Brasil, el curso en portugués, tengo que saber portugués, ¿cómo sería? No necesariamente tenemos que saber portugués porque tenemos una inteligencia artificial magnífica que se llama Skylar, que realiza la traducción simultánea y subtitulaje automático de todas las intervenciones de los profesores durante las aulas. Entonces, a la medida que el profesor va hablando portugués, la inteligencia artificial del curso del MBA en gestión de proyectos va traduciendo, va traduciendo el habla del profesor, así como los materiales que son escritos también en portugués están disponibles tanto en portugués cuanto en español, como en inglés. Entonces ya vemos como una aplicación práctica exactamente del MBA es el uso de la inteligencia artificial para este tipo de proyectos. Exacto. De leyenda, subtitulaje, de subtitulaje en español. Perfecto, muchísimas gracias, profesor, por las ideas, conocimientos compartidos. Siempre es muy enriquecedor conversar sobre estos temas con un profesional de experiencia. Y entonces nos gustaría acompañar un poco sobre el chat. ¿Hay alguna cosa, alguna pregunta que nos quieran traer? Estoy aquí revisando en el chat en caso de alguien sabe. Por ahora nada. Entonces, perfecto. De cualquier forma,
tanto en YouTube va a quedar grabados. Coloquen las dudas que pueda quien asista, ¿no? Después grabados, colocan cualquier duda, cualquier sugerencia de próximos temas, de dudas que les queden sobre el curso, en fin. Y que estaremos acompañando también en los comentarios de la transmisión del video grabado para también responderlos e ir acompañándolos. Gracias a todos. Apareció una pregunta por aquí. ¿Por qué las soft skills son esenciales para la gestión de proyectos que incorporan la inteligencia artificial? Porque la capacidad de adaptación, por ejemplo, que es una de las soft skills que la Organización Mundial del Comercio, o el Foro Internacional, Foro Mundial del Comercio, la resiliencia o la capacidad de adaptación es una de las principales características o habilidades demandadas para los profesionales de los próximos 10 años. Entonces, aquel profesional que no es capaz de adaptarse y usar la inteligencia artificial a su favor como un aliado y no como un competidor de aquel puesto de trabajo, no conseguirá evolucionar en el mercado profesional, por ejemplo. No sé si respondí la pregunta. Perfectamente, profesor. Y también creo que la empatía también, un poco entender cómo cada uno trabaja, por ejemplo, la parte del liderazgo, entender cuál es el nivel de la capacidad de cada uno de sus liderados, entender el tiempo de cada uno, el nivel de resiliencia y desarrollar un poco, incentivar el nivel de resiliencia de cada uno en cuanto a estos cambios, ¿no? La inteligencia artificial también ayuda en la toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, para un determinado problema, consultar en una inteligencia artificial generativa. Es claro que debemos destacar algo. Inteligencias artificiales, por el hecho de ser artificiales, no son 100% precisas. Entonces, siempre cabe, a partir de la respuesta de aquella inteligencia, el humano, nosotros como profesionales, filtrar y comprobar aquellas informaciones que fueron suministradas por la inteligencia. Entonces es un punto que queremos dejar claro. La inteligencia ayuda, es una aliada, facilita los procesos de trabajo del día a día, la toma de decisión. No obstante, el criterio humano, que es emocional y racional, es importante para determinar aquello que realmente queremos realizar. Buenísimo punto, porque hay hasta un guía del PMI que el PMI publicó finales del año pasado sobre exactamente el uso de la inteligencia artificial en gestión de proyectos y habla sobre esas alucinaciones, que le llama alucinaciones de la inteligencia artificial a esos errores que ella envía. Y el otro día estaba escuchando un podcast sobre IA también, que estaba hablando que hizo una pregunta sobre la Ilíada de Homero, una pregunta sin nada a ver, y le respondió que Helena no era de Troya, que Helena era de Troya y nació en Troya, en fin, acabó mezclando muchas cosas que acabó siendo equivocado. Entonces, un punto súper importante que hasta hoy la IA que tenemos es susceptible a esos errores. Entonces, siempre importante hacer esa comprobación, corroborar los datos que esa IA nos envía. Y tenemos otra pregunta que sería, ¿el curso de gestión de proyectos es adecuado para todas las áreas? Tengo interés en cursar el curso de MBA en gestión de proyectos, pero soy enfermera. ¿Será que es para mí? ¿Puedo seguir el curso? Sí. La gestión de proyectos está en todas las áreas profesionales que podamos imaginar. Entonces, si esa persona que es enfermera y percibe que la definición de proyecto es un esfuerzo temporario que tiene un inicio y un fin predefinido con un objetivo específico y genera un resultado
único que puede ser un proceso, un producto o un servicio. Entonces, en enfermería tenemos servicios de enfermería, tenemos servicios de atención a los pacientes, tenemos procesos de triaging, no me recuerdo cómo se dice en español, del paciente desde que llega a la institución hasta que sale con la medicación. Entonces percibimos que sí, que un enfermero, una enfermera, un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, cualquiera puede aplicar conocimientos de gestión de proyectos, y exactamente por la amplitud del curso y la grande variedad de herramientas y técnicas que el curso ofrece para gestionar cualquier tipo de proyectos, cualquier profesional de cualquier área puede aplicarlas perfectamente en su área de actuación. Y permíteme contribuir también por mi experiencia. Ya hice tutoría de una alumna que es enfermera, que quería escalar a, digamos que a algo en esa, como que jefa del curso, del equipo de enfermería, y exactamente para eso hizo el curso de gestión de proyectos del MBA USB Salki, para hacer ese crecimiento, para conseguir tener esas competencias de gerenciar un equipo, otros enfermeros, un equipo de trabajo y los proyectos, visto como ese atendimiento a los pacientes, en fin. Yo tuve una alumna, también enfermera de un gran hospital aquí de San Paulo, que exactamente hizo el curso para proyectar una aplicación que permitiera gestionar o plantão médico dos... Las guardias. No sé cómo se dice en el resto de Latinoamérica. Para gestionar el cronograma de escala de los médicos que trabajaban a la noche, para ella verificar en aquel aplicativo qué especialidades estaban escaladas en aquella noche, y a partir de una determinada urgencia, él la conseguía direccionar a partir de la aplicación a aquel paciente cuando llegaba al hospital. Entonces ella consiguió en todo el curso por lo menos proponer la funcionalidad de la aplicación. Es claro que ella no iba a conseguir desarrollar la aplicación, más por lo menos la propuesta de la aplicación con las funcionalidades, las variables y los parámetros a partir del curso de gestión de proyectos consiguió hacerlo, y finalizó el curso de forma muy satisfactoria. Súper buena idea. Entonces, a quien tenía la duda si es enfermera, entonces súper respondida, no hay problema ninguno, puedes matricularte. Ese curso realmente también atiende a tu área de servicio. Tenemos otra pregunta, profesor. ¿Cómo pueden las empresas y los trabajadores prepararse para la automatización impulsada por la IA? Prepararse para la automatización impulsada por la IA requiere primero estudiar los procesos de automatización y entender en qué parte del proceso se puede insertar la IA. Por ejemplo, procesos automatizados hoy de producción de partes de carros en las grandes industrias usan sensores de calor o sensores de alta precisión o cámaras infrarrojas para determinar una pequeña variación en el tamaño de la pieza. Entonces ya hoy la IA está insertada en esos procesos de automatización y de producción en grandes operaciones de manufactura. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la maestría en metrología, que había varias formas de control metrológico. En inglés decía in situ, offline o online. Entonces, in situ sería en el momento en que la pieza está ocurriendo, está siendo producida. Offline sería después que él sale de la línea de producción. Y online no necesariamente es conexión online, es exactamente cuando el producto está caminando por la línea de producción, y en diferentes fases se realiza el control metrológico
a partir de cámaras de inteligencia artificial, donde el design del producto es de la pieza es suministrado, inserido, ¿no? Insertado en una máquina y a partir de ahí controla la línea. También complementando un poco sobre esa pregunta, ¿cómo pueden las empresas y los trabajadores prepararse para la automatización impulsada por la IA? En uno de los artículos que estaba leyendo, la revisión sistemática, levantan que los países más que aplican actualmente más la IA son Estados Unidos, Japón y Australia. Entonces, esas empresas estén en ese país o no estén en ese país, una técnica interesante es probablemente sea hacer un benchmarking, ver cómo la empresa de ese sector en esos países utilizan la IA y aprovechar, traer un poco entonces de ese conocimiento para esas empresas para actualizarse y ya ir implementando la IA en el sector. Otra pregunta sería, ¿qué debemos aprender para trabajar con la IA? Debemos aprender informática, debemos aprender ingeniería de prompts, no necesariamente ingeniería de prompts, es una broma, ¿no? Para aprender con la IA simplemente tenemos que tener, para trabajar o aprender IA, tenemos que tener mente abierta, estudiar un poco las nuevas tendencias del mercado de gestión de proyectos, desarrollo de productos, entender que hay aún un miedo en el uso de la IA por falta de conocimiento o preocupaciones éticas por la falta de la recopilación de datos que la IA puede tener a partir del uso continuo y obviamente eso genera una preocupación sobre la privacidad y el uso de esas informaciones. De cualquier forma, es lo que ya venimos hablando. La IA usada para mejoría de nuestros procesos de trabajo y de nuestras actividades del día a día facilitan el uso continuo que podamos perfeccionar exactamente el uso de ella. Entonces, básicamente estar al tanto de las nuevas tendencias, de los nuevos usos, de cómo aplicarla en nuestro puesto de trabajo. Yo creo que para quien ya tiene una graduación hoy, ¿qué debemos aprender para poder usar la IA? Yo creo que primero colocar una búsqueda, sea en YouTube, en cualquiera de los aplicativos que hoy tenemos acceso para información, qué sería una IA, cómo utilizarla, hay varios materiales sobre eso. Comenzar por ahí, luego aventurarse a buscar algunas de las IA, inscribirse en el curso de gestión de proyectos. Inscribirse en el curso de MBA en gestión de proyectos de la USP/Salky y, en fin, a darle, abrir la mente para buscar, abrir tu curiosidad, buscar y aventurarte a comenzar a utilizar una IA y por ahí entonces aparecerán otras dudas y entrar en cursos de capacitación, como es el caso de la gestión de proyectos de la USP/Salky. Otra pregunta, profesor. ¿Cuál de las IA disponibles consideran que da mejor soporte en cuestión de gestión de proyectos? Bueno, no puedo mencionar una IA específica, hay varias. Gemini, Copilot, ChatGPT, depende del alcance del proyecto, depende del uso que aquella herramienta tenga en determinada área del conocimiento del proyecto que se esté gestionando. Entonces, la IA, el gerente de proyecto, el equipo de proyecto necesita entender qué es lo que ellos quieren con el proyecto y qué IA respondería mejor para eso. Y para eso tendría que investigar o complementar el uso y probar a ver cuál le reporta una mayor precisión de resultados. Yo también preparándome para esta MSACAS, hice algunas búsquedas, lectura y no encontré así alguna IA, un nombre específico para específicamente gestión de proyectos. Inclusive en el
PMI, que es el Instituto de Gestión de Proyectos, en ese guía que lanzó a final de año pasado sobre el uso de las IA generativas, ellos no colocan así una IA específica con un nombre específico para gestión de proyectos. Ellos hacen una evaluación, un análisis general, pero no colocan ni siquiera sugieren ninguna IA para utilizar. Muchas empresas hacen sus propias IA, desarrollan sus propias IA dependiendo de los propios proyectos con los que ellos trabajan. Entonces, dependería mucho. Realmente no tenemos un nombre para dar de una IA en específica que trabaje con solo gestión de proyectos. Y tenemos otra pregunta. ¿Qué desafíos enfrenta la gestión de la calidad cuando se integran herramientas de IA en el ciclo de vida del proyecto? Bueno, yo respondería lo contrario. ¿Cómo evitar que aparezcan desafíos para gestionar la calidad durante el ciclo de vida del proyecto? Primero, tener acceso a capacitación sobre las principales herramientas de inteligencia artificial y cómo la gestión de la calidad impactaría en el ciclo de vida del proyecto. Entonces tenemos la iniciación, ya comenté, la planificación, realización, monitoreo y control y cierre del proyecto. Entonces en cada una de las etapas debe ser gestionada la calidad y exactamente esa capacitación permite saber cómo dentro de las distintas fases de la gestión de la calidad podemos gestionar aquel proyecto. Otra cosa sería involucrar los empleados en el proceso de configuración del proyecto, no en las organizaciones, por ejemplo, no necesariamente el gerente, el coordinador y el equipo de proyectos, y sin los empleados para que ellos entiendan cómo ellos son parte de aquel proyecto y cómo la calidad permite que ellos contribuyan al éxito de aquel proyecto. Para mitigar riesgos en la gestión de la calidad, también fomentar la innovación y un pensamiento innovador a partir de siempre fomentar ideas nuevas, buscar que los empleados contribuyan con nuevas ideas y nuevas formas para gestionar la calidad de los proyectos. Por ejemplo, la inteligencia artificial no es un desafío, estoy respondiendo lo contrario. Para evitar un desafío sería importante incluir la inteligencia artificial en la gestión de la calidad en diferentes ciclos, en diferentes partes del ciclo de vida del proyecto para generar resultados más rápidos para aquel proceso específico, inicio, planificación, en fin, y verificar cómo proyectos pilotos o pequeños proyectos que sirvan de prototipos por medio de la inteligencia artificial, si la calidad final atiende o sería similar a lo que un proyecto grande y su ciclo de vida completo tendría. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial ayuda más para gestionar la calidad, para prevenir esos desafíos, esos riesgos, para que el ciclo de vida sea realizado de la forma en que fue pensado. Exactamente, la IA vendría como una auxiliar ahí aparte esa de previsión, de prevención El desafío estaría en saber cómo implementar y en qué momento la IA para gestionar la calidad en el ciclo de vida del proyecto. Y para eso cada equipo, cada gerente necesita entender el scope, el alcance del proyecto, los recursos con que cuenta, cómo va a controlar el proyecto a lo largo de su ciclo de vida y va... el desarrollo del producto y del proyecto, en fin. Y alinear con los objetivos organizacionales. Entonces el proyecto siempre tiene que estar alineado con los objetivos a lo largo de su ciclo de vida para atender exactamente a las etapas que la empresa quiere o los resultados o objetivos estratégicos que la empresa pretende alcanzar con ese proyecto. Y para finalizar, ¿qué consejos le darían a alguien que quiere crecer en el área de proyectos en la era de la industria 4.0? Yo sé la respuesta, pero bueno, le voy a dar. Entonces, damas primero, diga la respuesta. Bueno, primero,
matricularse en el curso MBA USP-Essalki. Sabía que era eso. Y segundo, Disculpa, repite la pregunta. ¿qué consejo le darían a alguien que quiere crecer en el área de proyectos en la era de la industria 4.0? Bueno, como ya comenté, el curso de MBA en gestión de proyectos de la Universidad de San Pablo trae en sus módulos diferentes aplicaciones de inteligencia artificial de industria 4.0. Es claro que acompañar la literatura, acompañar los cursos gratuitos no, los cursos que el PMI disponibiliza. Recientemente estuve viendo que hay varios cursos disponibles del uso de inteligencia artificial en gestión de proyectos allá en el sitio del PMI. Entonces, comenzar a instigar ese interés por el estudio, entender en qué área o qué rama podría ser aplicado y en la que aquella propia persona que quiere potencializar o crecer en esa área, entender el nivel que quiere alcanzar y a partir de ahí buscar esas vertientes que puedan ayudar a mejorar los conocimientos. Exactamente, para quien no conoce sobre gestión de proyectos, existe un instituto que un poco que direcciona toda esta parte, tiene un guía que es, nosotros lo llamamos la Biblia del curso de MBA en gestión de proyectos de la USP-Essalki. Entonces acabamos guiándonos por esa estructura que el Instituto Internacional de Gestión de Proyectos, PMI, Project Management Institute, regulariza. Entonces toda la estructura del curso en sí sigue ese guía de ese instituto. Entonces, en fin, sería básicamente eso, seguir esos cursos y, como siempre digo, abrir la mente a la curiosidad. Hoy tenemos mucho acceso a información y mucha facilidad también a información. Preguntar, seguirnos en las redes sociales, también ya adelanto. Y es eso, siempre abrir la mente y la curiosidad. Y así finalizamos nuestro Mesacast. Muchas gracias nuevamente, profesor. Fue muy interesante, inspirador ese debate. Gracias a ti. Y ya también los invito que para que sigan todos nuestros contenidos, nos sigan en las redes sociales, en Instagram, YouTube, en todas las redes sociales, LinkedIn, TikTok, en fin. En Instagram estamos @mba_usp_essalki.es. Y también quiero agradecer a todo el equipo que estuvo involucrado aquí para que este Mesacast fuera posible, equipo de audiovisual, marketing, muchas gracias a todo el equipo. Y así llegamos al final. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotras aquí y hasta la próxima.